Capítulo 36. Segunda ronda. Resumen. Gala benéfica parte 2. Notas. Hola, chicos. Vuelvo por 5 minutos, o, bueno, 5 capítulos. Después de esto, desapareceré de nuevo. Mirio llegó al caos absoluto. Los equipos médicos habían comenzado a hacer los primeros viajes para sacar a aquellos demasiado heridos como para salir del edificio por sí mismos. A juzgar por la falta de héroes afuera, probablemente eso incluía a la mayoría de sus compañeros de clase que habían estado presentes. Mirio prestó la suficiente atención a los equipos de evacuación para asegurarse de no chocar con nadie, pero se mantuvo concentrado en entrar, atravesando las paredes en lugar de molestarse con el atasco de tráfico en la puerta. Era aún peor adentro. La habitación estaba salpicada de rojo y Mirio tuvo que recordarse a sí mismo la fuerza que era pintura. Era vagamente consciente de los otros héroes restantes que entraban en la habitación detrás de él para evaluar la situación. Cuando vio a Nejire sentada cerca del frente de la habitación. Ella le dio una débil sonrisa cuando lo vio correr hacia ella. Se detuvo en seco al ver el dolor. Nejire, ¿estás muerta? Ella negó con la cabeza. No, solo gravemente herida. Intenté moverme un poco antes y los profesores vinieron a decirme que mis heridas significan que no puedo moverme sola, especialmente sin causar más daño. Miro puso una sonrisa vacilante y valiente. Supongo que tendré que ayudarte entonces. Izuku entró en silencio al centro de mando. Solo uno de los héroes se había hecho cargo de vigilar las cámaras cuando Mirio se fue y estaban demasiado concentrados en las pantallas para notar al chico que se acercaba silenciosamente detrás de ellos. Después de todo, para que ocurriera un ataque, los villanos tendrían que entrar en la agencia y había cámaras por todas partes para advertir a los héroes si eso sucedía. Lástima que no hubiera ninguna dentro del centro de mando. El héroe ni siquiera se dio cuenta de que había alguien en la habitación con ellos hasta que Izuku ya les había disparado entre los omoplatos. Instintivamente se dieron la vuelta, patearon la silla en la que habían estado sentados y cayeron en posición de combate, pero obviamente era demasiado tarde. Izuku simplemente caminó hacia adelante mientras esperaba que la pelea los dejara cuando los profesores les informaron de su muerte. Empujó suavemente al héroe hacia un lado y miró la pantalla intensamente, sus ojos se movieron rápidamente entre las imágenes de los héroes que aún quedaban en la agencia. ¿Vas a matarlos? No. Izuku asintió sin levantar la mirada. Tú eres el soplón, ¿no se supone que deberías ayudar a los héroes? El verdadero soplón está muerto desde el primer día. Izuku sacó su pistola de paintball y recargó. Solo robé la etiqueta del objetivo para asegurarme de que me dejaras entrar a la agencia. ¿Pero por qué? El héroe parecía genuinamente confundido. ¿Por qué matar a todos? Izuku miró al héroe directamente a los ojos. ¿Por qué no creíste que pudiera? Dio media vuelta y salió de la habitación. Amahiki se movió tan rápido como pudo para atar a los villanos que escaparon. Ya los había cubierto con una mezcla pegajosa de tinta de calamar y moco para que, incluso si se transformaran nuevamente en saltamontes, no pudieran saltar ni volar, pero necesitaba asegurarlos lo más posible para poder encontrarse con Mirio y ayudar a Nejire después del ataque en la gala. Oye, ¿a qué viene tanta prisa? Dijo uno de los villanos. Sí, es como si no pudieras esperar a deshacerte de nosotros. Añadió el otro. No es nada personal, murmuró Amahiki, concentrándose en las ataduras en lugar de en los rostros de los villanos con los que estaba hablando. Mis amigos necesitan mi ayuda. ¿Qué pasó? Se rió el primero. Se encontraron con las sombras o algo así. La falta de familiaridad del nombre hizo sonar las alarmas en la cabeza de Amahiki. ¿Quién? Ya sabes. Esos estudiantes de secundaria que han estado manejando las cosas en segundo plano desde que comenzaron los juegos. El segundo trató de guiarlo. Vamos. Sé que has oído hablar de ellos, ¿acaso tus maestros no te dan todos nuestros archivos antes de que comience el juego? Tienes que recordar un archivo como ese. Ahora que lo habían mencionado, Amahiki podía recordar haber visto un archivo de un par de villanos llamados Sombras.
El archivo había sido más delgado que todos los demás, lo que por supuesto era una señal de alerta, pero no había habido nada que pudieran hacer para completarlo en ese momento y muchos villanos con más información, por lo que el archivo finalmente había sido dejado de lado y aparentemente olvidado. Amahirki trató de recordar todo lo que pudo del archivo, pero todo lo que venía a su mente era el recuerdo de que uno de ellos tenía acentos morados en su atuendo y el otro tenía verdes, igual que ese soplón Midoriya que Mirio había llevado a la agencia. No podía ser. Esos niños me dan escalofríos, continuó, estremeciéndose, especialmente el verde. ¿El verde? Amahirki podía oír su pulso en los oídos. ¿Dijiste que esas sombras eran estudiantes de secundaria? Estás hablando del soplón. Los hermanos intercambiaron una mirada y uno de ellos le dirigió una mirada compasiva. ¿Eso es lo que te dijo? Espero que no hayas hecho nada estúpido como llevarlo a tu agencia. Se rió y su rostro se desvaneció rápidamente cuando Amahirki no respondió. Oh, vaya. Chico, odio decírtelo, pero ha estado manipulando todo desde el principio. Él y su amigo han hecho que todos los demás villanos aquí sean asesinados o arrestados o ambas cosas. Lo que sea que haya sucedido, casi puedes garantizar que fueron ellos dos los que estuvieron detrás de esto. Amahirki se apresuró a apretar la última atadura y activó su comunicador. Agencia, adelante. Esperó un largo momento mientras el miedo comenzaba a crecer. Adelante, agencia. El asomo de miedo se instaló como una piedra en su estómago y manifestó tentáculos para arrastrar a los villanos mientras corría lo más rápido que podía hacia la agencia. Tenía un muy mal presentimiento sobre esto. Izuku observó a través de las cámaras cómo los héroes regresaban al interior del edificio para evacuar a más civiles heridos. Solo un estudiante héroe había quedado afuera para controlar a la multitud, la cantidad más pequeña que había estado afuera del edificio desde el bombardeo inicial. Está bien, Itoshi, parece que eso es lo mejor que vamos a conseguir. Sigamos adelante y avancemos. Mirio había logrado agarrar una camilla de uno de los equipos médicos y ahora estaba haciendo el trabajo duro de estabilizar a Nejire lo suficiente para poder ser trasladada afuera. Era un proceso lento, trabajando alrededor de sus diversas heridas, pero Mirio no estaba dispuesto a apresurarse y arriesgarse a que ella muriera porque era demasiado brusco. La había asegurado casi por completo cuando escuchó un fuerte golpe y se volvió intangible por instinto. Cuando la luz volvió a iluminar sus ojos, él era lo único que no estaba pintado de rojo en la habitación. Hizo un rápido escaneo de la habitación, la bilis le subió por la garganta cuando escuchó una oleada de fichas cayendo, los agudos sonidos de ellas al golpear el suelo sonaron como una sinfonía moribunda. Tan pronto como terminó su escaneo, recordó lo que había estado haciendo y casi se dio un latigazo cervical por la rapidez con la que se apresuró a mirar a Nejire. Ella le dio una sonrisa triste, casi logrando ocultar las lágrimas que brotaban de sus ojos mientras presionaba la ficha en su mano. La voz de Ogawa se escuchó por el comunicador. Hola, chicos, ¿qué está pasando? Escuché un ruido fuerte y los maestros dijeron que habría daños estructurales en el edificio, por lo que no puedo entrar. ¿Están todos bien? No. Mirio tenía la boca seca y el puño tan apretado que la ficha de Nejire se le hundía en la mano. Hubo una segunda ronda de bombas. Yo soy el único sobreviviente. Eso es un crimen de guerra, ¿no? Mick sonaba nervioso. Estoy bastante seguro de que definitivamente fue un crimen de guerra. Por supuesto que sí, asintió Netsu con agrado. Pero los villanos no serían villanos si no cometieran ningún delito. Creo que hay una diferencia de grado bastante grande entre robar un banco y hacer estallar a los servicios de emergencia, dijo Cemento secamente. Depende del método, dijo Mera, sintiéndose más despierto que en años. Claro, la mayoría de los robos a bancos terminan con pocas víctimas, pero siempre tienen el potencial de escalar hacia situaciones de toma de rehenes o asesinatos en masa, costando innumerables vidas inocentes. Como dijo Netsu, no los llamamos villanos por nada. Los villanos modernos probablemente podrían aprender mucho de estos dos niños, en realidad, eso sería una pesadilla y eso venía de alguien que había dormido una buena cantidad de malas pesadillas. Oye Netsu, ¿sabes qué planean hacer estos niños después de esto? De hecho, lo sé.
La rata sonrió como si supiera exactamente a qué conclusión había llegado Mera, lo cual, honestamente, probablemente sí sabía. Rata espeluznante. Ambas se han postulado para el curso de héroes de Loa. Mera asintió una vez y suspiró. Está bien, tendremos que hablar más tarde. Por ahora, tengo la sensación de que esto va a empeorar mucho. Netsu se rió como un loco. Solo podemos tener esperanza. Pasen todos. No pueden confiar en el soplón. Mirio se quedó paralizado justo afuera del edificio cuando escuchó la llamada de Amahiki. No creía haber escuchado nunca a su amigo hablar más alto con más urgencia. ¿Izuku? La voz de Mirio sonaba distante, como si se estuviera escuchando a sí mismo hablar bajo el agua. ¿Por qué no? Es solo un niño. Es parte de un dúo de villanos conocido como las Sombras. Los villanos que acabo de arrestar dijeron que han estado moviendo los hilos desde el principio, respondió Amahiki. Intenté comunicarme con la agencia para advertirles, pero nadie responde. Mirio miró a Ogawa, quien inmediatamente cambió de canal de comunicación para contactar a la agencia. Se dio la vuelta e intentó desesperadamente durante un largo minuto antes de volverse hacia Mirio y empujarlo en el pecho, con rabia ardiendo en sus ojos. Esto es tu culpa. Tú eres el que dijo que podíamos confiar en él. Mirio solo podía mirar fijamente sin comprender mientras Ogawa continuaba con su diatriba. Nejire estaba muerta, esto era obra de Izuku. Era culpa de Mirio que la hubieran lastimado. Él era solo un niño sin don, no había forma de que pudiera hacer tanto daño, pero lo habían dejado en la agencia y ahora no podían contactar a ninguno de los héroes allí. Espera, ¿había sido él quien mató a los prisioneros? Pero él es el que les dijo dónde encontrar a los villanos en primer lugar. Pero, no lo haría, ¿verdad? Parecía tan inocente. Solo quería ayudar a los héroes. Eso es lo que se suponía que debía ser el soplón. Amahiki tenía que estar equivocado. Izuku no pudo haber hecho esto. Amahiki tenía que estar equivocado. Izuku no pudo haber hecho algo como esto. Su teléfono sonó. Antes de que tomara la decisión consciente de contestar, el teléfono ya estaba en su oído. Hola. La voz de Izuku respondió. Limillón. ¿Qué pasó? No pude comunicarme con nadie por las comunicaciones. ¿Tú hiciste esto? Mirio escuchó la risa de Izuku y todas sus emociones se estrellaron contra él a la vez. Cuando Izuku volvió a hablar, el nerviosismo que Mirio había llegado a esperar había desaparecido, reemplazado por una fría confianza. Así que lo has descubierto. Para ser honesto, no estaba seguro de que lo hicieras. Me preguntaba si lograría mantenerte en la oscuridad hasta el final del juego. Pero sí, yo soy el que colocó las bombas. En serio, no sé qué esperaban después de hacer de los explosivos uno de los objetivos de los villanos. Los mataste. Mirio intentó no gritar, pero sus nervios estaban destrozados. Creí que querías hacer más fuertes a los héroes. Bueno, los que se quedaron atrás son más fuertes, respondió Izuku con suavidad. Lo que no te mata y todo eso. Pero en realidad, es bastante simple. No eres la única persona aquí que tiene algo que demostrar. Se cortó la comunicación. La puerta de la sala de los muertos se abrió y entró un verdadero ejército de personas. Tanto héroes como civiles, la mayoría todavía vestidos para la gala, entraron goteando pintura roja por el suelo a su paso. Les siguieron Ectoplasmio y Undido, que hablaron tan pronto como toda la multitud estuvo dentro. Vayan directo a las duchas, dijo Undido. La transmisión de las cámaras se retrasa, normalmente para que los estudiantes puedan aprender de cómo fueron eliminados, pero no había nada que ninguno de ustedes pudiera haber hecho para evitar esto y revivirlo ahora mismo haría más daño que bien. Vayan a limpiarse, tómense su tiempo y podrán unirse a todos aquí cuando hayan terminado. Lo siento, va a estar un poco lleno. Normalmente no eliminamos a tanta gente, pero bueno, no tengo que decirles que este no es un año normal. La habitación de los muertos quedó en silencio por primera vez en días. Capítulo 37. Los supervivientes. Resumen. Solo quedan unos pocos. Los 3 héroes restantes se presentaron en la agencia esperando una pelea, lo que lo hizo aún más desconcertante cuando los pasillos estaban completamente vacíos.
Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos, y Mirio se obligó a ignorar la ocasional ficha de héroe que se encontraba en los pasillos. A pesar de cómo apareció Izuku al principio, los Shadows fueron rápidos y eficientes. No había evidencia de ninguna lucha, de hecho, parecía que cada muerte era más una ejecución que una pelea. Fue el último en regresar a la sala de control, donde habían acordado reunirse después de registrar la agencia. Mirio miró alrededor de la habitación casi vacía. El aire estaba cargado de dolor y rabia reprimidos. Amahiki estaba en un rincón, con la cabeza apoyada firmemente contra la pared. Tenía razón en estar paranoica. Esto es horrible. Mirio forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vamos, aún no ha terminado. Aún tenemos los objetivos, ¿verdad? En realidad, Tamaki sonaba más nervioso de lo habitual. El almacén está vacío. Contando al verdadero soplón, a quien mataron y las bombas que usaron, parece que lo único que les falta es robar un coche específico. Mirio forzó su sonrisa un poco más amplia. Entonces tendremos que ganarles. Como si pudiéramos, resopló Ogawa. Se necesitaría una intervención divina sería para... Fue interrumpido por el sonido de un mensaje entrante. La sonrisa de Mirio se volvió genuina cuando vio el remitente. Puede que tengamos justo eso. Es de Netsu. Hola estudiantes. Bueno, esto ha sido interesante, ¿no? He disfrutado bastante del caos, pero por más divertido que sea, es justo que nivelemos el campo de juego. Al fin y al cabo, ¿por qué debería terminar ya la diversión? En realidad, hay 3 vehículos entre los que los villanos pueden elegir para el objetivo del coche robado. Uno está en la calle, en el distrito de la moda, otro en un aparcamiento del distrito residencial, y el último está en un almacén del sector industrial. He adjuntado las ubicaciones exactas en este mensaje, pero tendrás que averiguar cuál de ellos planean atacar. Hasta pronto. Netsu, director de la escuela secundaria UA. Un gruñido se elevó entre los profesores mientras observaban a los estudiantes preparándose para correr a seguir el mensaje de Netsu, sin notar el pequeño error tipográfico en la dirección de envío. El verdadero Netsu sorbió tranquilamente su ti. En su defensa, eso es algo que yo haría. Pero desde su perspectiva, no les dijiste que confiaran en el soplón. Dijo Mig dramáticamente. Tienen que recordarlo, ¿no? Técnicamente, no les dijo que confiaran en el soplón, señaló Ectoplasm. Solo lo insinuó. Eso es algo que yo también haría, añadió Netsu alegremente. Mera le lanzó una mirada cansada. El hecho de que estos niños puedan imitar con precisión tu mente retorcida no es exactamente reconfortante. No, pero probablemente los chicos se sentirán un poco mejor cuando todo esto termine, dijo Aizawa. Puede que hayan cometido un gran error, pero al menos fue comprensible. No necesariamente. Snipe negó con la cabeza. La mente de un joven no siempre es lógica en ese sentido. Oye, todavía hay una posibilidad de que puedan lograrlo, dijo 13. Tal vez. La sala quedó en silencio durante un largo momento antes de que Mick hablara. Entonces, ¿alguien quiere hacer apuestas sobre en qué trampas se meterán? Mirio había intentado irse solo al igual que Ogawa, pero Amahiki se había aferrado a su lado y se había negado a soltarlo. Claro, Mirio podría haberlo superado y huido, pero eso sería de mala educación para su mejor amigo y no era la peor idea tener algún refuerzo. Este entrenamiento había estado lleno de sorpresas por todos lados y Mirio, por ejemplo, estaba harto de que lo pillaran con el pie izquierdo. Era hora de tomar las cosas con calma y cuidado, por eso ni siquiera habían salido de la base todavía. Mirio balanceó los pies mientras estaba sentado en la encimera de la cocina. Amahiki estaba revisando el alijo de comida y comiendo todo lo que pensaba que podría ser útil para manifestarse cuando se enfrentaran a las sombras. Mirio movió las piernas un poco más rápido. Deberían estar ahí, evitando que Shadows ganara, pero suspiró y obligó a sus piernas a quedarse quietas. Sería una idiotez entrar sin estar preparado, y Nahire ya había pagado el precio de que Mirio no escuchara a Amahiki ni una vez. Amahiki tragó un trozo de langosta y se quedó quieto. Hola, ¿estás bien, hombre? Mirio hizo ademán de ponerse de pie. ¿Qué pasa? Amahiki lo miró con pánico en sus ojos por una fracción de segundo antes de vomitar por todo el suelo. Mierda.
Mirio saltó del mostrador y abrió de golpe todos los armarios hasta que encontró un cuenco lo suficientemente grande. Amahirki lo agarró agradecido y siguió vomitando. Mirio no sabía qué hacer para ayudar. Podía ir a buscar algún medicamento contra las náuseas, pero teniendo en cuenta que las sombras obviamente habían envenenado algo que Amahirki acababa de comer, no quería que algo así se quedara en su sistema. Al final, acabó preparando un vaso de agua fría para cuando cesaran los vómitos. Duró unos 10 minutos. Al final, Amahirki tenía náuseas y el estómago estaba completamente vacío de cualquier cosa que pudiera manifestarse. Mirio, la voz de Amahirki temblaba. Quiero ir a casa. Mirio solo asintió, ya casi se acabó. Solo necesitamos aguantar un poco más. No me queda nada que pueda usar mi don. Amahirki todavía parecía un poco verde. Voy a morir. No, no lo harás, dijo Mirio con firmeza. Te protegeré. Amahirki le dio una sonrisa temblorosa. Gracias, pero no sé si podrás hacerlo. Las sombras siempre parecen saber dónde atacarnos. Sabían que me dirigiría directamente a la cocina, e incluso si pudiera retener algo en este momento, no sé qué más podría estar envenenado. Reagrupémonos con Ogawa, sugirió Mirio. Será más seguro permanecer juntos. Abrió la línea de comunicación y llamó al único héroe que quedaba. Sin respuesta. Mirio lo intentó de nuevo, y luego una tercera vez. Ogawa los estaba ignorando por completo. Las sombras lo atraparon, dijo Amahirki con gravedad. Deben haberlo hecho. A Mirio le disgustó que aceptara. Entonces tendremos que limpiar nosotros mismos las ubicaciones que nos envió Netsu. Forzó una sonrisa tan grande como la de All Might. El juego aún no ha terminado. Comenzaron con el distrito de la moda. De los 3 que Netsu les había enviado, ese parecía el más probable al que Ogawa había ido. Tamaki había insistido en llevar a los villanos saltamontes en un pequeño porta-insectos a su lado, ya que ninguno de ellos confiaba en que las sombras se mantuvieran alejadas de la agencia y no podían dejar a los villanos como peces en un barril. Lamentablemente, Mirio y Tamaki no se sorprendieron tanto de encontrar la ficha de Ogawa en el suelo, pero sí se sorprendieron de encontrar al objetivo potencial todavía estacionado al costado de la calle. ¿Por qué tomarse la molestia de matar a un héroe y luego no lograr el objetivo? Amahirki se quedó en silencio por un largo momento. Porque ya robaron otro objetivo. Mirio maldijo y salió disparado como un cohete, con Amahirki pisándole los talones. Se dirigieron hacia la segunda ubicación. La ubicación industrial era la más cercana. No les llevó mucho tiempo encontrar el almacén correcto y Mirio se dio una palmadita mental en la espalda, por lo bien que estaban navegando por la ciudad falsa. Será una trampa, murmuró Amahirki miserablemente. Mirio abrió la boca para decirle a Amahirki que mantuviera la cabeza en alto y pensara en positivo, pero luego recordó en cuántas trampas habían caído ya. Cerró la boca y asintió. Entonces, ¿qué quieres hacer? Puedo ir primero. Me volveré intangible si pasa algo y puedes correr y salvarme. Los villanos probablemente no sepan con certeza si comiste el veneno, así que con un poco de suerte, tal vez se dispersen antes de que tengamos que luchar contra ellos y podamos acabar con ellos uno por uno. Ahora era el momento de pensar en positivo. Amahirki esperó medio segundo y luego respiró profundamente. Está bien. Mirio sonrió y entró por la puerta. Izuku sonrió cuando la puerta se abrió, lo que provocó que las armas de fuego amañadas se dispararan y cubrieran al pobre Tamaki Amahirki con pintura. Según su análisis, cuando los héroes se separaron, Amahirki siempre eligió los lugares más apartados, y dado que darles 3 lugares los había obligado a separarse, tenía sentido que Amahirki terminara eligiendo el distrito industrial, al igual que tenía sentido que Ogawa hubiera elegido el distrito de la moda. Puede que Amahirki haya tardado un poco más de lo que había previsto en llegar, pero estos héroes eran tan predecibles que Izuku había podido preparar trampas personalizadas para todos, excepto para Mirio, que obviamente iría al distrito residencial, donde había más gente a la que salvar. Su intangibilidad significaba que las trampas físicas no funcionarían con él, pero por eso Itoshi lo estaba esperando. El humo se disipó y el corazón de Izuku se hundió al ver toda la pintura en el suelo y ninguna en el héroe frente a él. El héroe equivocado. Oye, Itoshi.
Mirio no llegará a tu ubicación. ¿Qué? ¿Por qué? Izuku tragó saliva. Porque está en la mía. Capítulo 38. Persecución de coches. Resumen. Hay una persecución de coches. Mirio casi deseó haberse sorprendido cuando un verdadero arsenal explotó tan pronto como entró por la puerta abierta. Tenías razón, Amahiki. Gritó a sus espaldas. Era una trampa. Odio tener razón. Amahiki entró enfurruñado en la habitación. Las armas intentaron disparar de nuevo, pero los cartuchos vacíos simplemente hicieron clic inútilmente. Mirio ahuecó las manos alrededor de su boca. Está bien, villano, sabemos que estás aquí. Sal. Como era de esperar, no hubo respuesta. Mirio tampoco habría contestado, pero valía la pena intentarlo. Miró a Amahiki y le preguntó, ¿crees que ya se fueron a la tercera ubicación? Amahiki se encogió de hombros. Es más seguro despejar el área. Tengo miedo de que nos disparen por la espalda cuando nos vayamos si no lo hacemos. Mirio asintió. Suena bien. Tú tomas la derecha y yo la izquierda. Amahiki asintió y comenzaron su búsqueda. Oye, Itoshi. La voz de Izuku sonaba más nerviosa de lo habitual. Mirio no llegará a tu ubicación. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está en la mía. Itoshi tragó saliva. Las trampas que habían preparado eran bastante específicas para los héroes que Izuku predijo que aparecerían. No es que fuera imposible para Itoshi vencer a Tamaki, especialmente si se había comido el emético que Izuku había plantado, pero en este momento estaba más preocupado por la pelea de Izuku contra Mirio. Era un luchador formidable, incluso sin su don. Con él, bueno, había razones por las que decidieron usar el lavado de cerebro como su estrategia principal. Izuku maldijo y Itoshi volvió toda su atención a la conversación en cuestión. ¿Qué pasó? No han escupido, informó Izuku. Amahiki también está aquí y están empezando a despejar la zona. Puedo intentar salir, pero me verán si lo hago. A Itoshi se le heló la sangre y salió corriendo de su escondite, asustando a unos cuantos civiles que pasaban por la calle. Ignoró sus gritos y usó una piedra para romper la ventana del coche objetivo. Este resultó ser el objetivo real. Los otros dos eran señuelos para los que Izuku había creado etiquetas falsas para atraer a los héroes, pero eso era lo último que Itoshi tenía en mente mientras intentaba hacer un puente con el coche, agradecido por internet y por todo el trabajo que habían puesto en prepararlo. Izuku estaba en problemas y Itoshi necesitaba salvarlo. Izuku se estaba quedando sin escondites. Estaba deseando aprender a explorar las zonas tan a fondo en el curso de héroes si lograban entrar, pero por ahora, era un fastidio. Debería haber elaborado un pequeño plan B, pero después de que todo saliera tan bien con el bombardeo, bueno, vivir y aprender. Suponiendo que sobreviviera, por supuesto. Había conseguido llegar al último escondite disponible, pero apenas le había dado unos minutos. Tanto Mirio como Amahiki se estaban acercando ahora. Lo encontrarían en 5, 4, 3, 2. Ambos héroes se congelaron cuando las luces parpadearon de repente. ¿Qué fue? Las luces parpadearon de nuevo. Las sombras tienen una peculiaridad eléctrica. Uno de sus aliados lo hizo. Mirio frunció el ceño. Pero ya lo eliminaron. Ok, entonces ¿por qué están las luces? Justo en ese momento, la habitación quedó a oscuras. Sin embargo, no se quedó así por mucho tiempo. Hubo una serie de destellos brillantes y el sonido de varias cosas deslizándose por el suelo y, de repente, la habitación se iluminó de manera confusa con luces intermitentes. Docenas de sombras de todas las formas y tamaños bailaron por las paredes e Izuku apenas pudo distinguir a Mirio y a Amahiki que buscaban frenéticamente el origen del caos en el almacén. Algo lo agarró del brazo e Izuku apenas resistió el impulso de gritar cuando se dio cuenta de que era solo Itoshi. Medio segundo después, estaban corriendo por el almacén iluminado con luces estroboscópicas hacia la salida. ¿Qué son esas cosas? Susurró Izuku. Solo linternas con luz estroboscópica, susurró Itoshi. Esperaba que la luz y las sombras fueran suficientes para cubrir nuestra huida. No funcionará por mucho tiempo, obviamente, pero... allá. Izuku y Itoshi aceleraron el paso y salieron corriendo del almacén.
No tenía sentido cerrar la puerta detrás de ellos, Mirio simplemente la atravesaría de todos modos. En cambio, Hitoshi sacó una granada de pintura de su bolsillo y tiró del anillo. No miraron hacia atrás para ver si había dado en el blanco, pero aún así les permitió unos preciosos segundos para correr hacia la minivan que Hitoshi había estacionado afuera. Estar atento. Mirio se volvió intangible tan pronto como vio que un objeto no identificado salía de la mano de Purple Shadow, y dedicó su último aliento a advertir a Tamaki, aunque ya debía haberlo visto. Mantuvo su intangibilidad tanto como pudo, pero finalmente el ardor en sus pulmones ganó. La imagen que se encontró cuando recuperó la visión le resultó devastadoramente familiar, excepto que en lugar de Nejire cubierto de pintura roja, esta vez era Tamaki. Le tendió su ficha a Mirio para que la tomara. Me atraparon a mí y a los villanos que capturé antes. Sabía que debería haberlos dejado en la agencia. Mirio asintió aturdido y tomó la ficha. Se dio la vuelta mientras Tamaki se sentaba en el suelo cubierto de pintura para esperar a los profesores. La semilla de determinación que Mirio había estado alimentando dentro de sí mismo desde la muerte de Nejire floreció en un furioso infierno. Había terminado de subestimar a estos villanos. Ya no tenía a nadie que perder. La minivan arrancó segundos antes de que Mirio aterrizara exactamente donde habían estado estacionados. Probablemente no era el mejor vehículo para dejar atrás a un héroe, especialmente porque tanto Izuku como Hitoshi apenas habían aprendido a conducir a través de videojuegos como parte de su entrenamiento autoimpuesto para este ejercicio. Mirio es rápido, jadeó Izuku. Pero estará cansado de haber estado despierto toda la noche, así que si aceleramos, entonces tal vez. Se quedó en silencio y Hitoshi agarró el volante un poco más fuerte. ¿Qué? Tenemos un problema. Otro. No, es el mismo, solo que es diferente. ¿Recuerdas el objetivo del auto falso que dejamos en el almacén? Sí. Izuku tragó saliva y mantuvo sus ojos pegados al espejo retrovisor. Mirio lo rogó. Atención a todos los civiles. La voz de Netsu resonó en los altavoces de la ciudad falsa, lo que hizo que todos se detuvieran. Hay una persecución en coche en curso. Por favor, permanezcan dentro y fuera de las carreteras por su propia seguridad. Gracias. Torino sujetó a Recovery Girl mientras intentaba saltar a la pantalla. Vaya, míralos. Oh, los estoy mirando, se quejó Recovery Girl. Los estoy mirando siendo imprudentes, eso es seguro. Si alguien termina lastimado, les voy a decir a esos muchachos lo que pienso. De todos modos, probablemente les darás una lección, señaló Torino. Y, además, por eso Netsu les dio una advertencia. Ya saben que esos dos muchachos tienen algunos problemas, así que es probable que se mantengan alejados. Hitoshi nunca había estado tan agradecido de encontrar calles desiertas. Las velocidades a las que iban por la ciudad eran definitivamente inseguras, pero con Mirio persiguiéndolos en un camión, no tenían muchas otras opciones. Bueno, tal vez podrían entregarse, pero no estaban dispuestos a rendirse ahora, no cuando estaban tan cerca. Izuku los guió por las calles más estrechas que pudieron manejar sin suerte. El camión de Mirio no los estaba alcanzando, pero tampoco se estaba quedando atrás. De repente, el camión aceleró, dando un último estallido de velocidad antes de deslizarse por una parada. ¿Qué está haciendo? Hitoshi levantó una ceja. ¿Intenta engañarnos para que nos detengamos? Algo salió disparado del suelo tan rápido que todo lo que pudieron ver fue una mancha borrosa, y luego se escuchó un fuerte estruendo cuando algo aterrizó en el techo de la camioneta. La ventana de Hitoshi se rompió hacia adentro y pudo sentir pequeños trozos de vidrio raspando su rostro antes de que lo sacaran físicamente por la ventana rota y lo subieran al techo. Luchó por mantener el equilibrio mientras el auto se desviaba, pero lo ayudó el hecho de que Mirio lo estuviera sujetando. ¿Cómo los había alcanzado? Se suponía que estaba de regreso en la camioneta detenida. Vaya, qué alegría encontrarte aquí, Hitoshi se esforzó porque su voz sonara tranquila y serena. Un pequeño y bonito truco, ponerte al día con nosotros de esa manera. ¿Te importaría contarme cómo lo hiciste?
Esperaba un ni hablar o incluso un que te jodan para que su don se aferrara a él, pero la sonrisa siempre presente de Mirio se profundizó hasta convertirse en un gruñido y golpeó a Itoshi en el estómago con tanta fuerza que se dobló de dolor. Vale, esto no fue nada genial. ¿Cómo se suponía que iba a hacer que este tipo hablara? La camioneta aminoró la marcha e Izuku salió, pero no había mucho que pudiera hacer. Cualquier ataque que lanzara atravesaría a Mirio y golpearía a Itoshi. Vamos, intentó Itoshi de nuevo. Su voz adquirió un ligero matiz de desesperación. No crees realmente que puedas vencernos, ¿verdad? Quiero decir, también puedes ir y unirte a tus amigos. Fue una mala palabra. El rostro de Mirio se retorció de rabia. Echó hacia atrás el brazo y Itoshi apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que iba a tener un ojo morado antes de que todo se volviera negro. Mirio tuvo que hacer un gran esfuerzo para no golpear a esos chicos hasta convertirlos en pulpa sangrienta. Tuvo que repetirse una y otra vez en su cabeza que no era real. Las sombras en realidad no habían matado a sus amigos. Tamaki y Nejire estaban a salvo con los profesores y, tan pronto como atraparan a esos villanos, podría volver a verlos. Solo tenía que aguantar un día más. No se había confiado en sí mismo para responder cuando la sombra púrpura lo había insultado antes. Sabía que probablemente terminaría diciendo algo de lo que se arrepentiría. Ahora se había calmado un poco. Todavía estaba enojado, pero no era la furia al rojo vivo que había sentido después de la muerte de Tamaki. Al menos ahora tenía suficiente autocontrol para no agarrar demasiado fuerte a los villanos atados mientras los llevaba a la agencia. Ambos se habían despertado ahora, lo cual era bueno, y probablemente podrían haber entrado por su cuenta si Mirio hubiera confiado en que lo harían, lo cual no hizo. Sería difícil huir atados como estaban, pero Mirio no les desconcertaba. Izuku todavía podría haber estado mintiendo sobre no tener don y Mirio todavía no sabía casi nada sobre la otra sombra, por lo que era mejor no correr riesgos. Se echó uno sobre cada hombro y se dirigió a la celda de detención. Metió a los niños dentro de la celda de detención principal, sin molestarse en desatarlos y revisó 3 veces para asegurarse de que la puerta se cerrara detrás de ellos. Entonces supongo que eso es todo, ¿eh? Suspiró la sombra púrpura. Vencido en el último segundo posible por, perdón, ¿cómo te llamabas de nuevo? Limillón, respondió Mirio. Recuérdalo. Si alguna vez consideras convertirte en un verdadero villano, su voz se fue apagando mientras su mente se volvía borrosa y era vagamente consciente de que ambos villanos sonreían de oreja a oreja. Abre la puerta de la celda y desátanos. Para su ira, Mirio obedeció. Las sombras se frotaron las muñecas doloridas y se estiraron mientras las cuerdas caían al suelo. Más vale tarde que nunca, Itoshi? Reflexionó Izuku. Itoshi tarareó en señal de acuerdo. Aún desearía que hubiera aparecido en el lugar correcto, como pensamos que lo haría. Ya estaríamos en casa, libres. Bueno, ya casi llegamos. Izuku se encogió de hombros. Pídele que nos dé algunas armas. Itoshi dio la orden y Mirio intentó con todas sus fuerzas no obedecer, pero aún así se dirigió al armario de armas de emergencia en la esquina de la habitación y de todos modos les entregó un arma a cada uno. Izuku exhaló lentamente, a las 3. Itoshi asintió. A la 3. 1, 2. Las bolas de pintura impactaron en el pecho de Mirio y de repente su mente volvió a ser suya. Hola, villanos y civiles restantes. Netsu no perdió tiempo y se comunicó por los altavoces. Como no tiene sentido continuar con el ejercicio ahora que todos los estudiantes han sido eliminados, ahora declaro que el ejercicio de este año está oficialmente terminado.